El libro de Proverbios nos da una visión de los caminos hacia la vida y la muerte representados por la imagen de dos mujeres. Una se llama Señora Sabiduría. Ella guía a quienes escuchan sus palabras por el camino de la vida. La otra es Lady Folly. Sus mentiras llaman a la gente a alejarse y morir, escapando de la ira de la sabiduría. Y esto debería recordarnos el inicio de la Biblia. ¿De qué manera? En el libro del Génesis, Dios, en su sabiduría, creó un jardín y puso dos árboles en su interior. Uno era el árbol de la vida, el cual tenía frutas que te mantendrían cerca de Dios y vivirías eternamente. El otro era el árbol del conocimiento, que tenía frutas deseables a los ojos e incluso prometía hacerte sabio. Pero al final, su fruto solo te causaría la muerte. Los primeros en enfrentar este paradigma fueron Adán y Eva, a quienes se les dijo que dejaran que la sabiduría de Dios definiera lo que está mal y lo que está bien, para confiar en la voz de la sabiduría, para escuchar las palabras de la sabiduría y volverse sabios a través de ella. Vivirían con Dios y comerían del árbol de la vida. Pero había otra voz en el jardín junto al árbol del conocimiento que no hablaba sabiduría, sino que hablaba mentiras. La voz de la serpiente llamó a los jardineros y les enseñó a cuestionar la voz de la sabiduría, a escuchar su propia verdad y definir sus propias versiones de lo incorrecto y lo correcto. Y esta fue la voz del pecado, o la voz del enemigo. Esta fue la voz de la señora locura. Adán y Eva decidieron alejarse de Dios, de la sabiduría, y como resultado, también de la vida misma. Se volvieron hacia la locura, hacia el pecado, lo cual les abrió la puerta para morir. Así que fueron separados de Dios, quien es la fuente de vida. El punto de los proverbios entonces es llevarnos de vuelta al jardín, de vuelta a la vida, de vuelta a Edén. Y Proverbios hace esto tratando de enseñarnos a escuchar la voz de la señora sabiduría. Proverbios busca afinar nuestros oídos a la voz de la sabiduría y abrir nuestros ojos con dichos cortos que muestran la sabiduría de Dios en la vida cotidiana, para que podamos ver cómo se ven los caminos de Dios en las cosas de todos los días. La forma en que se ven es la esencia de la vida. Lo que parecen es vitalidad. Lo que parece ser sabio es tener alegría, favor e inmortalidad. ¿Cómo es vivir con eso? La sabiduría es volver al jardín del Edén. Por eso, en Proverbios, la sabiduría divina no solo da buenos consejos, sino que guía a aquellos que escucharán hacia el árbol de la vida. Pero junto al estilo de vida que se encuentra junto a la mayoría de los proverbios, también encontramos la descripción del camino a la muerte. Ella es llamada adúltera, prohibida y desviada. Su discurso es más suave que el aceite, sus labios gotean miel, ella atrae a la gente con sus vanas promesas de placer, facilidad y fama, pero su camino solo y siempre conduce a la tumba. Como lo que le pasó a Adán en su vida, cuando se volvieron hacia el árbol prohibido cada vez que intentamos definir lo que es bueno y correcto a nuestros propios ojos, cada vez que intentamos encontrar placer en lugares que Dios sabiamente niega, cada vez que intentamos vivir en contra de lo que es sabio, tomamos el fruto prohibido y tragamos las mentiras de la locura. Cuando intentamos vivir apartados de Dios, solo nos encontramos. Y eso es porque estamos tratando algo nuevo y desafiante. Vivir separado del árbol de la vida es posible. Por esa razón,
Todos nosotros estamos destinados a morir. Porque hacer lo correcto no es nuestra posición predeterminada. Nosotros como seres humanos no escuchamos naturalmente la voz de la sabiduría divina. Así que cuando la conocemos en Proverbios, ella no es una maestra tranquila y pintoresca. En cambio, está suplicando a la gente que escuche como algún predicador callejero salvaje. Los proverbios nos muestran una imagen de la sabiduría llorando en voz alta en nuestros caminos, tratando de atrapar a las personas antes de caigan en la locura. Ella dice que si alguien se volviera para escuchar, derramaría sus pensamientos en ellos y conocerían la sabiduría. Sin embargo, nadie le presta atención a este sabio y elocuente retórico. En lugar de derramar sabiduría, los necios obtendrán desastre y angustia en su lugar. En lugar de recibir el árbol de la vida, aquellos que siguen la locura optan por el sendero de la muerte. Pero la sabiduría de Dios prevalecería sobre la necedad, porque la sabiduría se manifestaría en forma humana. La sabiduría va más allá de las palabras y dichos de los proverbios para cobrar vida y aliento. La sabiduría sería humana. La voz de Dios tendría una similitud. Nosotros buscamos la sabiduría en la persona de Jesús para encontrarla en su plenitud. Jesús es sabiduría hecha carne, proverbios hechos realidad en persona. Caminó por senderos reales y habló en plazas reales para mostrarnos el auténtico y verdadero camino hacia la vida. Caminó por el sendero de los sabios, un camino inexplorado por los demás. Rechazó los engaños de la locura por los cuales todos habían sido engañados. Él halló un camino hacia el árbol de la vida y una salida de la casa de los muertos. Al confiar en la vida que Jesús vivió y en el árbol en el que murió, podemos evitar el resultado de la muerte y ser nutridos por el árbol de la vida final. Todos nos acercamos a este camino. Todos enfrentamos esta elección de seguir la facilidad de la señora locura o escuchar atentamente la voz de la sabiduría. Pero ahora Jesús hace lo que los proverbios dijeron que la sabiduría divina haría para quienes la escuchan. Consejo y para aquellos que quieran escucharlo. Jesús viene a personas tontas como nosotros y vierte su sabiduría en nosotros a través de su Espíritu. La sabiduría se ha acercado a nosotros. Lo que solía ser una voz distante, ahora ha entrado adentro. Porque el espíritu de sabiduría por el cual Jesús vivió, murió y fue hecho vivo es el mismo espíritu que guía a aquellos que confían en Jesús por el camino hacia el árbol de la vida.